Dice Jeremías 9, 23 y 24. ¿Listo? Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces ahí nos está diciendo el Señor que a Él le agrada que comprendamos que Él es el Señor, primero. Todo este ayuno que hemos estado haciendo, comprendiendo que Él es Dios Todopoderoso. O sea, Él es suficiente, Él es el Señor. Pero también a Él le agrada que entendamos que Él actúa en la tierra con amor. Todo lo que Él hace es así. O sea, todos los atributos, piensen todos los atributos que Dios tiene. Empecemos a nombrarlos. Inmutabilidad, misericordia, eternidad, fidelidad. ¿Qué más? Poder, bondad. Piense todos esos atributos se alimentan de uno principal, el amor. Dios es amor, todo lo que Él hace. Entonces, el amor de Dios es inmutable, el amor de Dios es poderoso, el amor de Dios es constante, el amor de Dios es misericordioso, el amor de Dios es fiel, el amor de Dios nunca cambia, entonces es bondadoso. Entonces, piense que, exacto, todos estos atributos se alimentan de este principal. A Él le agrada que entendamos que en la tierra Dios actúa con derecho y justicia. Incluso la justicia de Dios se alimenta de su amor. Si Dios no hiciera justicia, ¿sería amor? Sería todo lo opuesto. Porque ¿qué pasa cuando uno ve a un juez injusto? Uno dice, este señor no tiene amor. Porque si, no, uno no dice eso, pero uno dice como es corrupto, pero uno dice es injusto. Pero si nuestro Dios, que es amor y misericordia, no castigara la maldad, no podría ser amor. Su justicia se alimenta del amor. Su derecho, su ley se alimenta de su amor. Todo se alimenta de su amor. Entonces, vamos a ver, lo primero es, ¿qué significa que Dios sea amor? ¿Sí? No podríamos entender que Dios es amor si no entendemos primero que Dios es una Trinidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso primero, antes de ver cualquier cosa. Entonces, vamos a ir a leer Génesis. ¿Dónde está esta partecita? Génesis 1, 1 al 2. Los primeros versículos. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y más adelante en el versículo 26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y dice entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, desde el principio entendemos que Dios es una familia. ¿Listo? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es unidad. Dios es unión. Entonces, en el principio, antes de que todo existiera, nosotros vimos eso con Andrés, Dios es eterno, ¿sí? En la eternidad, Dios siempre existió una familia, siempre ha existido una familia, siempre ha existido los tres. No solo existió el Padre y luego existió Jesús y luego existió el Espíritu Santo. Los tres han existido en una unidad perfecta, en una familia perfecta. Entonces, ¿por qué Dios es amor? Primero, porque Dios es familia. ¿Listo? ¿Por qué Dios es amor? Porque Dios es familia. Segundo, porque Dios es unidad. Entonces,
En el principio Dios creó todo, pero lo hizo junto, o sea, lo hicieron los tres juntos. Dios creó todo con el Espíritu Santo y con Jesús. ¿Sí? O sea, no fue solo el Padre que creó, no, fue el Padre, Jesús y el Espíritu Santo que creaban como una familia. Primero, entonces, vamos a ir también a Juan 17, 10, versículo 10. Juan 17, versículo 10. Y dice, todo lo que yo tengo, ahí está Jesús orándole al Padre. Y dice, todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Entonces, esta es la forma en cómo Jesús se refiere al Padre, como todo lo que yo soy es tuyo, Padre, todo lo que tú tienes, Padre, es mío. Así se han amado ellos desde el principio. Y en el versículo 23 dice, Jesús le habla al Padre y le dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, imagínese cómo ha amado el Padre a Jesús. ¿Usted cómo cree que ha amado al Padre a Jesús? Dios varias veces en la Biblia dice cómo amado lo ama a su Hijo. Él dice que se complace en su Hijo. Él dice que no hay nada más bello que su Hijo. El Padre habla maravillas de Jesús, ¿sí? Pero de esa misma forma, el Padre ahora nos ama a nosotros. Entonces, acá dice que alcancen la perfección en la unidad. ¿Cuál es la perfección en la unidad? La Trinidad. La Trinidad es la perfección en la unidad. Y siempre han existido. Nunca tuvo un principio. Siempre han sido familia. ¿Listo? Entonces, Dios es amor porque Dios es familia. Y porque Dios es unidad. Perfecto. Ahora vamos a ver la segunda parte. Y es que Dios da. Dios es amor porque Dios da. Dios es generoso. Y ese atributo no lo vimos este ayuno, pero la generosidad de Dios. Dios es generoso. ¿Usted cree que Dios es generoso? Deme ejemplos de la generosidad de Dios. Dio a su Hijo, principalmente, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, mire todo lo que nos ha dado. Nos dio la creación, nos dio la vida, nos dio una familia, nos dio libre albedrío y vemos toda la creación y es tan perfecta. Vemos los pájaros, vemos el agua, vemos las rocas, vemos todo. Y todo eso dice que Dios no lo dio a nosotros. Dice que lo puso en el centro del jardín. Dice que nos puso como administradores de toda esta belleza. Dios da. Entonces, Dios es amor porque Dios da. Otro de por qué Dios es amor. Dios es amor porque Dios es servicio. No es que Dios sirva, no, Dios es servicio, Dios sirve. Y no voy a leer este versículo, pero hice referencia a esto como Filipenses 2, en donde se muestra que Jesús, estando en la gloria con el Padre, se despojó de su gloria, bajó a la tierra, vivió como uno de nosotros y nos sirvió. Y dice que no solo nos sirvió, sino que fue a la cruz y murió por nosotros. Dios es servicio. O sea, les voy a decir esto, como que el odio o la muerte o la maldad tuvo un principio, ¿sí? Y va a tener un final. Pero el amor nunca tuvo un principio y nunca va a tener un final. ¿Sí me entienden? O sea, el odio va a terminar. El odio comenzó una vez y se va a acabar prontamente. Y ya nunca más nadie más va a odiar a nadie. Nunca más vamos a volver a encontrar a nadie más odiando, matando, porque ahorita vamos a hablar de eso. Pero el amor ha sido eterno. El amor es eterno. Entonces, Dios es amor porque también es servicio. ¿Listo? Filipenses 2:6. Sí. Y listo. Entonces, vamos también ahora a empezar a hablar también de cómo se relaciona con nosotros. Entonces, vamos a ir a 1 Juan 4:7.
¿Listo? Entonces, dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Y ahora quiero que repitas esto conmigo. Porque el amor viene de Dios. ¿Listo? Otra vez, el amor viene de Dios. Muy bien. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Entonces, estos 3 puntos son clave. El amor viene de Dios, todo el que ama ha nacido de Él y todo el que ama lo conoce. Entonces, el amor no viene de mi novia, de mi esposa, el amor no viene de mi mamá, el amor viene de Dios. El mundo allá afuera nos dice que el amor es abstracto, que el amor es todo lo que tú puedas sentir, pero no, el amor, la fuente del amor es Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona con nosotros? ¿Quiénes han nacido de nuevo en esta casa? ¿Quiénes nacieron de nuevo? Levanten la mano. Muy bien. Ahora, si usted no demuestra que ama, significa que usted me mintió ahorita. Porque la muestra de que usted nació de nuevo es que usted ama. Pero no que usted se forza a amar, sino que es como un fruto de lo que usted ya es. Nacer de nuevo nos lleva a amar. Conocer a Dios nos lleva a ¿qué? A amar. Entonces, debemos preocuparnos si después de este ayuno yo no amo más. Porque acá lo está diciendo. El que conoce a Dios, ¿qué le pasa al que conoce a Dios? Ama, porque Dios es amor. No podemos estar en interacción con Dios y no sentir que amamos más a otros. O sea, algo en nosotros se va a encender por otros. Tiene que pasar. Entonces, o no estamos conociendo a Dios o estamos haciendo algo mal. O solo estamos viniendo por venir. Entonces, tenemos que confrontarnos con esto. ¿Cómo está mi corazón? ¿Sí? Listo. Dice después, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, acá el apóstol Juan está diciendo, no me puedes decir tú que conoces a Dios y sigues igual. No me puedes tú decir que estás en intimidad con Dios y no sientes nada por el que te hirió o por alguien. O sea, no me puedes decir que tu corazón no cambia. Es como cuando uno pasa mucho tiempo con alguien que es muy bueno en algo, a uno se le pega algo. O sea, como que, no sé, Daisy es muy buena enseñando. Si yo paso mucho tiempo con Daisy en enseñanza, voy a aprender a enseñar, porque ella me va a impartir eso que está haciendo. Yo no puedo pasar mucho tiempo con Dios y dejar y no sentir amor por otros. Que no me importe la gente de afuera y no predicar el evangelio. Que no me importe mi familia que se muere sin Jesús. O que yo no sienta nada por la iglesia del Señor. Vamos a ir a primera de Juan 5:1, ahí al ladito. Porque dice la palabra, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Entonces hay 2 elementos. Yo nací de nuevo porque creí que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Pero ahora que nací de nuevo, ¿yo qué empiezo a hacer? A amar. Yo antes no podía amar. Ahorita estábamos cantando, me levanto entre los muertos. Dice la Biblia, yo estaba muerto. Entonces yo no podía amar. Lo único que yo podía hacer era ¿qué? Ser egoísta. Todo yo, todo mi pecado. Pero ahora, ya que yo nací de nuevo, yo empiezo a amar. Pero después dice otra cosa más importante, una de las cosas importantísimas. Dice, todo el que ama al Padre, ¿tú amas al Padre? ¿Quién ama al Padre en este lugar? Amén. Si tú lo amas, dice que tú también amas a sus hijos. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Entonces eso se relaciona. Yo no puedo conocer a Dios y no amar a los hijos de Dios. Yo no puedo conocer a Dios y no sentir amor por la iglesia. Y yo no estoy hablando ahí de mi amigo acá en la iglesia, ay, amo a mi parcero. No, estoy hablando del hermano acá en la iglesia que es una pulidora para ti. Estoy hablando del hermano en la iglesia que no te importa. O que tú lo miras ahí de reojo y está alzando las manos y tú lo criticas en tu corazón. Eso está diciendo el Señor. Tú no puedes decir que amas, que me amas a mí y no amas a mis hijos. No solo a muchas veces yo que fui misionero, pues todavía
tengo algo de misionero en mi interior, pero uno dice, no, va a salir a evangelizar al mundo y, ay, sí, las almas y los perdidos. ¿Y saben qué es el problema de eso? Porque muchas iglesias, hay ese discurso en muchas iglesias, que a veces solo hablamos de eso, pero no hablamos de amar a la iglesia, de amar a la gente en la iglesia. Entonces a veces no es solamente ir afuera y predicar, si acá en nosotros no nos amamos, si acá nosotros estamos hablando mal del otro. No, no se trata solamente de ir a un desconocido y decirle Dios te ama. Si yo no puedo amar a alguien aquí a que le he visto sus errores. Aquí, ¿quién no me ha visto los errores a mí? Ah, muchos me conocen los errores, muchos. Acá, yo viví mucho tiempo por allá y Silvana me conoce mis errores. Mi esposa me conoce mis errores. Mis amigos me conocen mis errores. Mi pastora me conoce mis errores. Tommy también. Todo el mundo me conoce mis errores. Pero ¿de qué se trata la iglesia? De que tú ames a tus hermanos acá conociendo los errores. Porque es que eso es lo que los del mundo van a ver. Que realmente hay un amor sincero en este lugar. No se trata solo de amar a los de afuera. Se trata de amar aquí. Porque entonces estamos conociendo a Dios juntos y no nos amamos. Estamos re mal. Entonces vamos a ir al tercer punto, que es nuestra responsabilidad en este asunto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad si tú hoy vas a conocer que Dios ama? Entonces vamos a repetir una vez más por qué Dios es amor. Dios es amor porque Dios es familia. Entonces yo también soy familia. Por eso tengo un sentido de familia. Por eso quiero casarme, por eso quiero tener amigos y por eso somos iglesia. No existe tal cosa como soy iglesia, pero vivo en mi cuarto aislado y no le digo nada a nadie y no amo a nadie y me siento solo, como un champiñón. No existe tal cosa. Dios es familia y también Dios es unidad. Y si se dan cuenta, este atributo es comunicable, ¿cierto? Porque también podemos hacerlo. Pero a veces pareciera que fuera incomunicable porque nos cuesta amar, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, Dios es unidad, Dios es uno. ¿Y qué nos mandó a hacer nosotros Dios? Que nos multiplicáramos, que fructificáramos, que fuéramos uno con nuestra esposa, con nuestro esposo. Él siempre quiere decir, yo soy uno, sé uno también. Yo soy familia, sé familia también. ¿Sí? ¿Cómo más Dios nos dice que seamos uno? En la iglesia. Dice, sean uno como yo soy uno. Dios es amor porque Dios da. Entonces también nos dice a nosotros, da. Y entonces ahí más adelante va a decir que tu amor no sean solo palabras, sino hechos. Porque como puedes ver que alguien en la iglesia tiene necesidad de algo y no lo ayudas. Eso no es amor. Pero entonces algunas personas dicen, ay, tenemos que ayudar a los de afuera, a los habitantes de la calle. Pero no ayudas a tus hermanos aquí. ¿Qué vas a hacer ayudando a alguien afuera? Gloria a Dios, amén. Porque muchas veces el Señor a mí me quebrantaba porque yo decía, veía a un habitante de la calle y quería ayudarlo, y quería ayudarlo, y quería ayudarlo, pero no me preocupaba por mis hermanos en la iglesia del Señor. Ahora, vamos a leer una parte, esta parte es fuerte, a mí me ha atravesado porque el amor de Dios nos tiene que confrontar, el amor de Dios nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar. Dios es servicio, si Dios es servicio, Dios nos está pidiendo a nosotros servicio, pero no un servicio vacío, un servicio que nazca del amor. Porque Dios, eso es lo que, Dios no fue como que, ay, me cuesta amar a la humanidad, pero lo voy a servir. Qué fastidio. No, Dios no soportaba vernos perdidos, porque Él es amor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que lo que aprendimos con Isabela, lo que aprendimos también con otras personas, a ver si se acuerdan. Que Él es alto y sublime y que habita en las alturas. ¿Pero con quién más habita? Con el quebrantado de corazón. Pero ¿por qué usted piensa que Él habita con el quebrantado de corazón? Piense. Medite un poquito. ¿Por qué cree usted que Él habita con el quebrantado de corazón? Porque reconoce su debilidad, porque lo necesita, porque Él le duele, porque Él es bueno, porque usted no le ha pasado que cuando ve a alguien llorando usted dice, ay, pobrecito. Ese es el Espíritu Santo porque usted sería re indiferente. Pero ese es como que usted ve a alguien llorando y usted siente, uy, tengo que darle un abrazo. Es eso. Dios es así. Dios, usted no es bueno, Dios sí es bueno.
Dios nos ve mal, Dios nos ve quebrantados, Dios nos ve perdidos y Él dice, pobrecito, pero Él le duele. Él dice que le dolió tanto que se tuvo que bajar de su trono a ayudarnos. Él no soportó vernos morir. Él no soportó vernos matarnos entre nosotros. Porque Él es así. Él es compasivo. Ahora, vamos a hablar de una historia que me da mucha tristeza. Es dolorosa, porque yo digo, ¿por qué tuvo que pasar esa historia así? Pero esto nos va a mostrar más que nosotros sí tenemos que cuidarnos de no amar. Porque dice que todo el que no ama no conoce a Dios. Y los que no conocen a Dios, ¿qué les va a pasar cuando venga Cristo? No van a entrar al reino de Dios. Entonces, cuando Jesús venga con su reino, Él no te va a preguntar, oye, ¿tú qué hiciste acá en la tierra? ¿Viniste a la iglesia? ¿Hiciste turnos de oración? ¿Viniste al ayuno? Él no te va a preguntar eso. Él te va a preguntar, ¿aprendiste a amar? Porque entonces ahí lo conociste. Estamos en esta tierra y por ahí duramos 80, máximo 90 años y es lo que Él quiere. Y estamos acá en esta tierra solo para aprender a amar. Es nuestro único propósito en la vida. Y muchos fallan en ese propósito. Pero espere que usted, o sea, trate de que usted no falle en ese propósito. Usted está en esta tierra para amar. Estamos aprendiendo. Entonces vamos a hablar de Caín y Abel. Imagínense, esa historia es dolorosa. Dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Esto es Génesis 4. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Eso significa Caín. Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Hasta ahí todo bien. Tiempo después, yo espero que usted pueda leer esta historia como si fuera la primera vez. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Solo imagínese eso, lento, no lo leamos tan rápido. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Él se esforzó, trabajó y fue a Dios a presentarle algo. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, ¿se acuerdan que leímos Jeremías 9:23? Que hay cosas que le agradan a Dios. Y acá el Señor vio a Caín y bueno, listo, le dijo como, bueno, Caín, pues me estás dando algo, normal. Pero vio a Abel y sí se agradó de lo que Abel le estaba dando. ¿Tenía algo que ver con cordero y grasa? De pronto, no sé, pero tenía que ver algo más con que había algo en Abel, la actitud, que estaba dando lo mejor de su rebaño. Pero me quiero concentrar en esta historia de la siguiente manera. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? En otras versiones dicen, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor.
El que mate a Caín será castigado 7 veces. Ahí, la misericordia de Dios, a pesar de que Caín había matado a Abel. Porque le hubiera dicho, no, que lo maten, o sea, yo que lo voy a proteger, pero lo protegió. Y dice, así Caín, ¿qué dice ahí? No sé si qué dicen sus versiones, no sé si me están acompañando en la lectura, pero ahí dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Not, al este del Edén. A ver si ustedes han leído la palabra del Señor. ¿Dónde quedaba el Edén? Al oriente. Entonces, ¿dónde queda el este? Al otro lado. Se fue literal al otro lado de la presencia de Dios. Entonces, vamos a leer 1 Juan 3, 11 al 18 para complementar esta historia. Y dice, 1 Juan 3, 11 al 18, dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Eso fue lo que vimos. Bueno, Caín, listo, le dio algo ahí al Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tuvo envidia. Entonces, ¿cómo podríamos decir qué es lo contrario a amar? Odiar, incluso también envidiar, codiciar, celos. Dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Tenemos que extrañarnos que el mundo nos odie, pues nos van a odiar. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que estábamos cantando ahorita. Dios nos resucitó. Pero ¿cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Si tú no amas, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Amén. Entonces ahí vamos a ver otra cosa. Dios es amor porque Dios da, pero ¿cómo podemos conocer lo que es el amor? Acá lo dice, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Y qué tiene que producir en nosotros que sepamos que Jesucristo entregó su vida por nosotros? Que tenemos que entregar nuestra vida por los hermanos. Entonces, ¿cuál es muchas veces la mentira que el enemigo pone en nuestra mente cuando un hermano de la iglesia se equivoca y peca? ¿Soy guarda de mi hermano? ¿Acaso lo tengo que cuidar? Sí, tengo que ser guarda de mi hermano. O sea, además de que Caín mató a Abel, se va de altanero delante de Dios y le dice, ¿acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Sí, y no solo lo tenía que cuidar por amor, era el mayor. El mayor tenía que proteger al menor. Claro que lo tenía que cuidar. Muchas veces vienen hermanos a la iglesia y eso nos ha pasado a todos. Y somos egoístas. Y hay hermanos acá que luchan con pecados y nosotros ahí pensando mal de ellos. Y nosotros somos los mayores que tenemos que proteger a los menores. Somos como Caín, que muchas veces matamos, asesinamos en nuestro corazón. Pero dice el Señor acá, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, ese contexto de Jeremías 9, 23 y 24, que fue el primer versículo que leímos, decía que hay cosas que le agradan a Dios. ¿Usted se acuerda cuáles cosas le agradan a Dios? Comprender que Dios es el Señor. Que Dios actúa en la tierra con amor, justicia y derecho, o rectitud en otras versiones. ¿Listo? Pero resulta que el contexto de Jeremías 9, si usted lee todo el capítulo, es muy interesante, porque Dios tiene una ofensa contra Israel. Y es muy fuerte.
porque esta ofensa se relaciona con lo que acabamos de leer. Dios le dice a Israel, versículo 7, Jeremías 9, 7, antes de decirle a Israel, esto es lo que a mí me agrada, yo quiero que tú actúes de esta manera. Dios le estaba diciendo eso a Israel porque él estaba ofendido o adolorido porque Israel estaba actuando mal. ¿Y cómo estaban actuando mal? Dice acá el Señor en el versículo 7, así dice el Señor Todopoderoso, voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Su lengua es una flecha mortífera. Su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente con su amigo, mientras en su interior le tienden una trampa. ¿Y no los he de castigar por esto?, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Entonces, ¿qué es lo que le ofendía al Señor en este capítulo? Que la gente era hipócrita y que la gente estaba pensando mal de sus hermanos y estaba hablando mal en su corazón de otros. Estaba diciendo, hablan cordialmente con su amigo, o sea, lo saludan como, hola amigo, ¿cómo estás? Pero en su interior tienen ofensas, en su interior están pensando mal de los demás. Y dice, no los he de castigar por esto, afirma el Señor, no he de vengarme de semejante nación. Entonces, esto nos muestra algo y es que muchas veces hay envidias dentro de nosotros, hay malos pensamientos dentro de nosotros, en la iglesia muchas veces, y muchas veces le decimos a Dios, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo que cuidarlo? Y podemos mostrarnos amables, pero estamos pensando mal los unos de los otros. Y lo que dice acá es que a Dios le agrada que nosotros entendamos que Él actúa en la tierra con amor, es porque Él también quiere que nosotros actuemos con amor, que tengamos misericordia. Y vamos a ir a Santiago 3, 13 y 18. Hoy fuimos harto en la Biblia, pero para eso es cierto. Santiago 3, 13 al 18. Ahora, escuchen esto. No, esto no es 3, 13 y 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Si tenemos envidias amargas y rivalidades en el corazón, estamos siendo inspirados por demonios. Si estamos faltando a la verdad, estamos solo estando en la tierra, estamos actuando como los humanos actúan normal, ¿sí? Eso es diabólico, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Qué fue lo que sentía Caín? Envidia. Envidia porque su hermano sí había hecho lo bueno y él no. Y muchas veces en la iglesia, incluso, o sea, es que no es que yo estoy acá y les estoy predicando, no. O sea, yo he sentido lo mismo. Todos hemos pecado delante del Señor en esto. Vemos a un hermano que sí está haciendo lo bueno y sentimos envidia de que si él sí haga lo bueno y yo no. Y nos sentimos juzgados sin que nos juzguen porque el otro sí hace lo bueno y nosotros no hacemos lo bueno. Y tenemos malos pensamientos incluso de odio hacia la otra persona. Yo les puedo decir acá que si hay alguien egoísta, yo tengo que confesar mi pecado delante de ustedes. Yo siento que yo lucho con el egoísmo. Que a veces solo quiero pensar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Y que a veces no quiero morir. Que a veces no quiero negarme a mí mismo y pensar en otros. Y me confrontaba mucho porque Dios a uno le da tanto, porque Dios es amor, Dios da. Y Dios quiere que nosotros demos. Pero a veces no queremos dar. A veces no queremos dar. Y yo puedo decir algo y es que si hay una persona que yo conozca que ama en esta tierra es mi mamá.
Es una mujer que ama, que es un ejemplo para mí. Otra mujer, mi esposa. Acá está sentadita, pero yo la exalto en este altar porque es una mujer que ama, es una mujer que sirve. Y a veces yo me veo a mí mismo en el espejo y yo digo, qué man tan egoísta, man tan pecador. Porque muchas veces solo quiero que me den, que me sirvan, en vez de yo servir. Y a veces tenemos que ser sinceros y dejar la hipocresía, que es lo que le molesta al Señor. Y tenemos que ir al altar y tenemos que decirle, Señor, no estoy amando como tú quieres que yo ame. Y a veces menospreciamos a otras personas. Y no solo estoy hablando de que usted se sienta menospreciado, no. Usted menosprecia a otros en este lugar. Usted piensa mal de otros en este lugar. Porque a veces hacen separaciones en grupos, usted piensa que los otros son mejores que usted y empieza a pensar mal de ellos. Y eso está mal. Eso es pecado delante del Señor. Eso es inspirado por demonios. Que nosotros estemos pensando que nuestro hermano, porque está en pruebas y porque lo está puliendo el pastor, entonces, sí, pecador. No, eso está mal. Si el pastor lo pule, es porque Dios lo está puliendo ahí, pero déjelo, no piense mal de su hermano. ¿Me entiende? Si usted ve a alguien pecando y fornicando en la iglesia, usted no tenga que pensar mal de él. Interceda por él. No sea como Caín, no lo mate. No le diga a su hermano, ay, yo no le creo. Usted es un hipócrita. Usted está levantando las manos y yo no creo que usted está adorando. Eso está mal. Eso está muy mal. Porque ahí usted está actuando como Caín. Y entonces usted está demostrando que no ha nacido de nuevo. Usted está demostrando que no conoce a Dios. Usted mismo se está condenando solito. No seamos así. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo. ¿Usted quiere la sabiduría que desciende del cielo? ¿O usted quiere que un demonio lo guíe? Y esto nos tiene que tocar hasta nuestros trabajos seculares. Si a veces tenemos envidias de un compañero de trabajo, si a veces pensamos mal de nuestros compañeros de trabajo. Si usted quiere que Dios lo guíe, si usted quiere que la sabiduría que desciende del cielo lo guíe, que ese Dios inmutable, poderoso lo guíe, que le abra el camino, dice el Señor, que esa sabiduría que desciende del cielo es pura y es pacífica, es bondadosa, es dócil, es llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y sincera. ¿No le parece hermoso esos atributos? Eso es Dios. La sabiduría que desciende del cielo es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Es ser como niños, como decía Isabela. Es ante todo pura. Es pacífica. No piense usted, es que yo tengo que confrontar a mi hermano en su pecado. Porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. Y yo lo voy a hacer sentir que tenga eso, que sienta el dolor de su pecado, que se arrepienta. Bueno, gloria a Dios, usted ya se arrepintió de sus pecados. Usted tiene un tronco en su ojo y está tratando de sacarle la paja. Y dice, es pacífica. No tenemos por querer ganar a un hermano, tratar de tener divisiones entre nosotros. Dice que es llena de compasión. Usted tiene que sentir compasión por la persona a la que usted va a confrontar. ¿Usted sí sabía eso? Usted tiene que sentir dolor por la persona que está pecando para que usted la pueda exhortar antes de confrontarla. Porque entonces usted va a ser un hipócrita. Porque usted también ha hecho lo mismo que su hermano. Dice que es imparcial, llena de buenos frutos y es sincera. Nuestro amor debe ser sincero. Nuestro amor está faltando, iglesia. Dios, el amor de Dios es amor. Dios no se tiene que esforzar por amar. Dios ama, ¿sí? Pero el amor de Dios es sincero. Sincero. Nuestro amor tiene que ser sincero. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Ustedes quieren que haya paz? Yo les pregunto. Entonces sembremos frutos de justicia. Amén. Entonces,
podemos ver esto muy reflejado en que Dios desea que la esencia que Él es, nosotros la impartamos a todo. Y eso empieza por nuestra familia. La esencia de Dios refleja que Él es Padre de todas las formas. Jesús nos reveló que Dios es verdadero y que es el verdadero Padre. Y a Jesús también le dicen Hijo, demostrando la esencia de ser una familia, de relacionarnos. O sea, nuestro Dios no solo se llama el Rey, el Presidente, el Todopoderoso. No, nuestro Dios es Padre. ¿Y cómo se llama también Jesús? Hijo. O sea, la identidad de Dios es ser una familia. La identidad de Dios es relacionarnos. La identidad de Dios es estar juntos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Dios nos está llamando y Dios nos ha dado cosas. Dios te ha dado cosas a ti para que tú impartas lo que Dios es. Dios te ha dado cosas a ti. Por ejemplo, Dios te ha dado discípulos. Este es un año para amar. Amén. Este año tenemos que demostrar al Señor que nacimos de nuevo, para que no nos quedemos ahí. Este año es para amar, para discipular. Entonces muchas veces hay gente que dice, no, estoy ofendido con la iglesia, estoy ofendido con los pastores, yo no le creo a nadie, esos pastores corruptos. Y saben, esas personas no tienen ni un solo discípulo. O sea, nunca han dado a nadie. Y a veces nosotros nos sentimos así es porque nunca hemos tenido la experiencia de lo que es pastorear a una persona. Nunca hemos tenido la experiencia de discipular a otra persona. El día que tú y yo discipulemos, ese día vamos a dejar de juzgar a nuestros pastores. El día que tú y yo discipulemos, vamos a dejar de tener excusas y críticas. Entonces, Dios es padre para que tú aprendas a ser padre, no solo de hijos físicos, sino de hijos espirituales. Dios te dio también una esposa, un esposo a los que están casados, para que tú reflejes la unidad y la perfección de Dios. Ser uno con tu esposa, ser uno con tu familia. Dios te dio tu familia, papás, hermanos. Dios te ha dado muchas cosas, muchos frentes para que tú reflejes el atributo de Dios de amor. Entonces, todas estas cosas Dios nos las da para que podamos reflejar a la humanidad que Él es amor. Y saben, Dios se ha revelado a nosotros, no como un Dios frío, no como un dictador, no como, ustedes no sé si vieron Los Vengadores, pero como ese Thanos que solo hacía así y destruía todo el universo, solo con un chasquido. Y yo a veces siento que eso era como una burla hacia el Señor, ¿saben? O sea, no, nadie lo dice, pero yo creo que se estaban burlando del Señor, porque muchos piensan que el Señor hace así y nos destruye. Y podría hacerlo, pero Él no es así. Él no es como ese Thanos que hace así y destruye a la humanidad. Él es un Dios que ve toda la maldad y antes se sacrifica por ellos. Se sacrificó por nosotros. Entonces Dios se ha revelado como esposo, porque eso refleja ¿qué? Que Él ama. Un esposo se esfuerza. Ustedes todos no conocen mi historia con mi esposa, pero eso fue sufrido. Después les cuento, eso dolió. Eso me tocó morir a mí, ¿sí me entiende? Pero porque ese es el diseño original. El hombre se tiene que esforzar, tiene que morir. Pero el amor es sufrido. Dios se revela como esposo porque Él ama, él le cuesta vernos mal y Él dice, yo los amo. Ustedes son mi novia, ustedes son mi familia. Ese es nuestro Dios. O sea, como que Dios no encuentra más palabras para describirse. Y él se describe a nosotros. Las parábolas de Jesús, todo es una boda, todo es un banquete, todo es Él haciéndonos todo. Y nosotros solo tenemos que dejarnos amar. Así es nuestro Jesús. Él dice, estoy invitando a que entren a la boda y no entran. Porque ese es el corazón de Dios, generoso. ¿Cómo más se ha revelado Dios como un amante? Usted ve toda la historia del pueblo de Israel y Él dice, tú me has sido infiel, porque Él dice, tú y yo hicimos un pacto. Pero también le dice a la iglesia en Cantares que Él la persigue. ¿Y qué hace el esposo en Cantares? Siempre está ahí y la esposa como que, no, yo no quiero, qué pereza, yo no quiero tener intimidad contigo. Y el esposo es, no, yo te amo, esposa, eres hermosa. Y le sigue diciendo, así es Jesús. Nosotros ahí, no, yo no quiero levantarme, yo no te amo, Dios. Y el Señor, te amo. El Señor, ¿cómo más se ha revelado? Como un amigo.
Amén. ¿Quién ha sentido que Dios es su amigo? Él dice, yo soy tu hermano mayor también, dice Jesús. Él es relaciones, ¿sí? La identidad de Dios es de familia. ¿Cómo más se ha revelado Dios? Como un pastor. Entonces, les voy a mostrar esta escena tan linda, Isaías 65, 1 al 2. Si usted quiere conocer más del amor de Dios, yo lo invito a que usted lea la historia de Israel. Eso sí que es amor. Y usted diga, no, ya Dios se olvidó de Israel, Dios no ama a los judíos. Mentira, ¿cómo va a decir eso? Dios ha prometido en el pacto que jamás se va a olvidar de Israel. 65, 1 y 2. Vea lo que dice. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Qué hermosura. Usted preguntaba por Dios, yo no le creo. Usted preguntaba por Dios porque su mamá le enseñó o alguien le enseñó, pero realmente nuestros antepasados solo adoraban las iguanas, las lagartijas, el sol. Nadie preguntaba por Dios y Él se dio a conocer a nosotros. Y probablemente usted en este ayuno ni siquiera estaba pensando en conocer a Dios. Solo quería como empezar su año y ya. Pero Dios dijo, no, yo los amo mucho y yo quiero darme a conocer a ustedes. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Usted no estaba buscando a Dios, usted era un egoísta. Y el Señor llegó y ¡pan! Soy yo. ¡Pan! A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Y esta es una palabra para Israel, pero también nos toca a nosotros. Dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Entonces imagínese a Dios, todo el día Dios con los brazos abiertos. Todo el día Dios extendiendo sus manos hacia un pueblo rebelde. Pero nosotros íbamos por nuestro mal camino siguiendo nuestras propias ideas. Ese es el amor de Dios. Dice, es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro, que dice, manténganse alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz, es un fuego que arde todo el día. Ante mí ha quedado escrito, no guardaré silencio. Les daré su merecido, lo sufrirán en carne propia, tanto por las iniquidades de ustedes como por las de sus padres. Bueno, esa parte no era, pero la leí igual. Pero vemos acá un pueblo así, un pueblo idólatra, un pueblo malagradecido, un pueblo que le fastidiaba a Dios su hipocresía, su adoración falsa. Pero dice que todo el día el Señor les extendía sus manos en medio de su rebeldía. Y saben, todo el día el Señor nos extiende sus manos. Todos los días. Ese es el amor de Dios. Aún tú cuando te levantas y no quieres tener intimidad, el Señor todos los días, acá estoy, aquí estoy, te dice el Señor. Aquí estoy. Entonces, para terminar, ¿han sentido que Dios les habló hoy? A mí también Dios me habló muchísimo con este mensaje. Me habló porque este año tenemos que invertir en personas. De eso se trata la eternidad. Y yo quiero animarte hoy, en estos últimos minutos, a que tú hagas una lista de las personas en las que vas a invertir este año. Tú no te preocupes por los ministerios en los que vas a servir este año. Dios te va a dar la gracia para servir, o sea, tranquilo. Pero piensa en qué personas tú vas a gastarte este año, que tú te vas a decir, me voy a comprometer a invertir en estas personas este año. Y no solamente pienses en la iglesia y en los discípulos, no, piensa en tu familia. ¿En quién vas a invertir tú este año? Que tú digas, este año yo me comprometo a orar por esta persona, a dedicarle tiempo, a salir con esta persona. Voy a amar a esta persona este año. Y quiero animarte a que tú hagas una lista, por lo menos de 10 personas. Si quieres hacer más, haz más, pero que sea consciente. Una lista de personas a las que tú vayas a invertir. Ahí puedes incluir discípulos. Pues si tienes una esposa, puedes incluir a tu esposa, a tu esposo. Piensa, ¿en quién vas a invertir este año?
¿A quién le vas a dar tu energía? Eso es lo que va a contar por la eternidad. El Señor te va a decir en quién invertiste, qué legado dejaste aquí en la tierra, a quién amaste en la tierra. Si es tu mamá que está alejada del Señor y vas a decidir invertir este año en tu mamá, lo único que el Señor te está pidiendo es: refleja quién soy yo, refleja todo lo que te he dado, ama como te he amado a ti. Entonces, ¿quién serás hoy? ¿Serás un Jonatán? Jonatán, no sé si sepan, era el mejor amigo del rey David y era por derecho el rey. Él sí tenía razones para sentir envidia. Pero saben, el profeta Samuel ungió a David y Jonatán solo sintió tanto amor por David porque era un hombre de Dios que no sintió envidia. Y aunque eso significara renunciar a su derecho de ser rey. ¿Y saben qué hizo Jonatán? Dime. ¿Saben qué hizo Jonatán? Dio su vida por David. ¿Vas a ser un Jonatán? ¿Vas a ser un Jonatán este año? No seas un Caín. Jonatán fue un guarda de su hermano. Jonatán fue un guarda. ¿A quién vas a amar hoy en la iglesia, este año en la iglesia? Que tú digas: este hermano está débil, voy a invertir en mi hermano este año. Voy a enseñarle todo lo que sé. Voy a enseñarle una habilidad. Voy a enseñarle a cocinar, pues. Porque le va a servir para casarse, no sé. Invierte en personas. Vas a ser un discípulo Juan que no se separó de su Señor incluso en la cruz. El discípulo amado del Señor. Vas a ser un Pablo que, conociendo todos los errores de la iglesia, la amaba y dio su vida por la iglesia. Y son personas común y corriente como tú y yo. O sea, no estoy hablando de Cristo, pues, pero esa es nuestra meta. Pero estos tres hombres eran como tú y yo, gente normal, pero que decidieron amar y ahora están en la eternidad con nuestro Señor. ¿Cómo quieres tú disfrutar tu eternidad? Que el Señor te vea y te diga: gracias por haber invertido en personas este año. Gracias por haber dado tu vida por esta persona que no tenía cómo levantarse, no tenía cómo salir adelante. Por haber dado tu vida por tu hijo. Las mamás en este lugar tienen una responsabilidad demasiado grande. Pero créanme que Dios las ha llamado para mucha gloria de parte de Dios. Yo estoy aquí parado por Dios y por mi mamá. Porque cuando yo no quería conocer al Señor, mi mamá oró por mí. Y fue el servicio de mi mamá que me trajo acá donde estoy también. Una mujer de Dios. Mi padre también. Las mamás, inviertan en sus hijos. Este año, que sea un voto en el corazón. No digas: ay, mi hijo se perdió, mi hijo es un fastidio. No, Dios, mi hijo tiene propósito. Mi hija tiene propósito, la voy a amar, la voy a discipular. No sabes cuántos pastores y evangelistas han salido porque las mamás los impulsaron. Billy Graham, personas que ahorita nosotros decimos: uy, fueron las mamás las que oraron por esos niños, las que les enseñaron. ¿A quién vas a invertir tú hoy? ¿A quién vas a invertir tú hoy? Piénsalo. No seas un Judas que ni siquiera le importó los 11 discípulos, no le importó ni Cristo, no le importó nadie y solo los traicionó. Sé alguien de que cuando el libro de la vida se abra, diga: esta persona amó, esta persona entendió el propósito de la vida, esta persona entendió por qué Dios la eligió. No pienses en ti, no seas como Caín, que envidió porque su hermano sí hacía las cosas bien, porque su hermano sí tenía cosas, y entonces lo mató en su corazón y luego lo mató físicamente. Sé un Jonatán que ama sin condición. Sé un Cristo que entregó su vida por la iglesia. Ese es el carácter de Dios de amor. Que Dios es familia. No existe tal cosa como que me voy a aislar y ya no tengo que congregarme y ya no tengo que amar a mis hermanos que me molestan. No existe tal cosa. Dios es familia. La Trinidad es unidad. La Trinidad es servicio. Ellos se sirven los unos a los otros. El Padre sirve al Hijo, el Hijo sirve al Padre, el Espíritu Santo sirve a los demás. Sirve a tus hermanos este año. Sirve. Dios es sacrificio. Dios se negó a sí mismo. Dios nunca se rindió contigo.
Dios nunca se cansó contigo. Dios fue constante contigo. Dios murió a sí mismo por ti. Haz lo mismo por otros. Dios te puso a ti por encima de su Hijo. Haz lo mismo por otros. Haz lo mismo por tus generaciones, por tus hijos, por tu legado. Dios te creó para multiplicarte. Dios te creó para fructificar, para impartir el ADN que te ha dado de amor en otros. No digas estoy cansado, este año no quiero más, no quiero dar más, no puedo dar más. No digas eso. No digas eso, porque Dios te amó. Dios se entregó todo por ti. No digas me han ofendido mucho. No digas me han dado muy duro. No seas como Caín. Cubre a tus pastores en esta iglesia. Cubre a tu familia. Cubre tu iglesia. Cubre tu casa. Cubre tu vida. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y quiero darte ahí unos minutos mientras suena la adoración, para que realmente tú escribas los nombres de las personas a las que vas a invertir. O sea, no lo dejes en el aire. Y si tú dices, no, esta persona ya se perdió, no puedo, esta persona se perdió, no tengo amor para darle a estas personas, entonces vas a clamar y le vas a decir, Señor, yo quiero amar este año, dame amor. Empieza a pedirle a Dios amor. Más que pedirle cualquier otra cosa en este ayuno, pídele amor a Dios. Porque eso es lo que más importa, que tu corazón no se enfríe. Lo que se va a enfriar en los últimos tiempos no es la profecía y los dones. Y lo que se va a enfriar en los últimos tiempos es el amor. Y el mundo no le importa amar. El mundo se ama entre sus familias y sus amigos, pero no aman a sus enemigos. No aman a los que los ofenden. No aman a los que los irritan. Acá muchos estamos ofendidos y no nos hemos restaurado. No puedes decir que conoces a Dios y no amas. No puedes decir que conoces a Dios y menosprecias a tus hermanos. No puedes decir que amas a Dios y no oras por el que te ofende. No perdonas. No te entregas. No das. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que nos ayudes a salir del egoísmo. Somos egoístas, Señor, pero eso fue la naturaleza de Adán. Tú ya viniste, tú ya nos liberaste de esa maldad de ser como Caín. Tú ya pagaste el precio por lo que Caín hizo. Tú ya pagaste el precio por lo que hemos hecho, por el juicio que hemos dado a otros, Señor. Pero hoy te pido, Dios, ayúdanos a salir de nuestra comodidad para amar a otros, para invertir en otros, para no cansarnos de amar al que no se lo merece. Muchas personas no se merecen ser amadas, pero va a ser nuestro amor el que las cambie. Va a ser nuestro amor el que las transforme, porque vamos a ser un reflejo de tu amor, que ha sido constante con nosotros. Tu amor ha sido constante con nosotros, y así debemos ser nosotros, constantes contigo, constantes con nuestra iglesia, constantes con nuestros hermanos, constantes con nuestra esposa, constantes con nuestros esposos, constantes con nuestros hijos. Así debemos ser, constantes en amar, en perdonar. Señor, te lo pido hoy a tu iglesia, que ese amor de la cruz traspase nuestro corazón, Señor, y nos lleve a amarnos. Este es un atributo comunicable. Sí podemos amar, porque dice Romanos 5:8, tú has derramado tu Espíritu Santo, has derramado el amor a través del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí donde tú estás, yo te digo, Dios te dice que puedes amar, porque Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre ti. Aunque sea difícil perdonar a los que te han ofendido, aunque te sientas menospreciado. Caín se sintió rechazado a pesar de que había pecado y se alejó de la presencia de Dios. Esa es la orfandad. Pero Dios hoy te quiere liberar de la orfandad, para que tú aprendas y puedas amar. No podemos seguir orando como huérfanos. No podemos seguir viviendo como huérfanos. El Señor hoy te llama a ser hijo. Sal de la orfandad. Dios ya te perdonó. Eres importante para Dios.
pero ya no más. Empieza a amar. No te alejes de la presencia del Señor porque tienes ofensa contra otro. No te alejes de la presencia del Señor porque tienes culpa. Hoy el Señor te dice: levántate. Levántate porque yo te amo, hijo, porque yo te amo, hija, porque yo soy amor y yo vivo en ti a través de mi espíritu. Y tú puedes amar a los que te han menospreciado, a los que te han rechazado, al hermano que no quieres amar. Puedes amar a los perdidos de afuera, puedes amar a tu familia y a tu casa. Hoy el Señor te dice: ama porque yo soy amor, porque tú eres amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, sigue en oración. Pídele al Señor que cuando me vean, te vean, Señor. Que cuando me vean, te vean. Escribe los nombres de aquellas personas a las que vas a invertir este año. Cuando me vean, te vean, Cristo. Que cuando me vean, te vean. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo yo quiero mirar y encontrarte en mí. Jesús, que cuando me vean, te vean. Que cuando me vean, te vean a ti. Que cuando me vean, te vean. Que cuando me vean, te vean a ti. Y alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo yo quiero mirar y encontrarte en mí. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo yo quiero mirar y encontrarte en mí. Señor, te damos gracias porque tú nos has amado primero, Señor. Tú no esperaste a recibir. Tú amaste primero. Tú diste el primer paso. Y hoy te pido que demos el primer paso. Que no esperemos que vengan a nosotros, sino que nosotros demos el primer paso para invertir en personas este año, Señor. Y te pido que todos los que se sienten hoy, Señor, que no han recibido amor, Dios, hoy te pido que se sientan amados por tu amor, Señor, para que esa orfandad se vaya y empecemos a dar de lo que nos has dado, a dar del amor inmenso que nos has dado. Hoy te pedimos que podamos conocerte para poder amar.
Dios, líbranos de vivir un cristianismo que no da fruto. Líbranos de vivir un cristianismo superficial en la religión, pero no vivir ese amor sufrido que Cristo vivió en la cruz, que era dar su vida por otros. Ayúdanos a dar nuestra vida por otros, Señor. Te pedimos esto, Señor. Restaura las relaciones en la iglesia, restaura las relaciones en nuestra familia, restaura nuestra vida, Señor. No solo queremos venir aquí, Señor, sin que haya un cambio en nuestras vidas, sino, Dios, que vean ese cambio, Señor. Que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia vea, Señor, nuestra iglesia vea que hemos pasado de muerte a vida, porque ahora amamos a nuestros hermanos, amamos y no exigimos, amamos, damos, bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque has derramado tu Espíritu sobre nosotros para amar. Y no es imposible, no es algo que hagamos en nuestra fuerza, sino que eres tú en nosotros, Señor. Te damos la gloria. Señor, sigue atravesándonos y permite que podamos invertir en estas personas que escribimos en la hoja este año, Señor, que podamos ver el fruto a final de año, porque invertimos en vidas este año, Señor, que es lo más importante. Las almas son lo más importante, Señor. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén.